Bendiciones para todos mis amados, muy buen día, tarde o noche cuando usted esté mirando esta transmisión, este devocional. Le doy la bienvenida a este buen tiempo, este espacio de lectura y de reflexión bíblicos. Un espacio, mis amados, que ya sabe, preparamos con mucho amor para cada uno de ustedes el día de hoy, listos para continuar aprendiendo, mis amados, acerca de el Evangelio de Corintios. En la carta a los Corintios, perdón. Ando acá leyendo otra cosa y me fui. Sean todos bienvenidos, mis amados, a este buen tiempo. ¿Está usted listo? Vamos a pasar a lo que viene siendo el capítulo número 2. En estos días, a partir del lunes, hemos visto lo que es el capítulo número 1. Y pues nos vamos a ir ahora, mis amados, a otro tema muy relacionado, aprendiendo. El día de hoy estaremos viendo del capítulo 6 del versículo 6 al versículo 16 de este capítulo 2 de Primera de Corintios. Le invito a que pase, a que se acomode. Sean todos bienvenidos. Lleva por título aquí en las Biblias la revelación por el Espíritu de Dios. Voy a leer los capítulos o los versículos, en este caso, de los cuales estaremos ahondando un poquito más, mis amados. Nos dice de la siguiente manera: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. La sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, mira, aquí nos encontramos nuevamente una porción de las escrituras citadas del Antiguo Testamento. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni aún han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Continúa por aquí el versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie.
Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ah, qué precioso esto, mis amados. Vamos a devolvernos un poquito para hablar, ya sabe, de estos versículos, explicar un poco qué es lo que se nos quiere decir aquí. Mire, mi amado, de estos versículos del 6 al 16, aquí la misma Biblia nos marca un subtema, ¿verdad? En este capítulo, la revelación por el Espíritu de Dios. Yo pudiera llamarlo también a esto el discernimiento espiritual. Esta palabra se escucha para muchos tal vez algo extraña, no sé qué tan común lo vea usted, ¿verdad? O escuche o use esta palabra discernimiento. Pero yo pudiera decir que el discernimiento espiritual para mí vendría siendo como ver como Dios ve. Poder identificar ciertas cosas como Dios quiere que realmente sean. Eso para mí es el discernimiento espiritual. Ahora, ¿por qué es importante el discernimiento? El día de ayer lo comentaba y hoy es necesario que vuelva a repetirlo. Todos tomamos decisiones cada día, mis amados. ¿Qué quiere decir? Bueno, usted va a decidir cómo responder, qué camino elegir, incluso qué consejo seguir. Pero no todas las decisiones se pueden evaluar con lógica humana. Pablo enseña que hay una sabiduría que no viene de este mundo, sino del Espíritu. Ahora, uno como cristiano, mis amados, como creyente, tiene que llegar a un punto de madurez. Porque una persona madura, un creyente maduro, no solamente piensa, sino discierne. No solo analiza, sino percibe. No solo razona, sino recibe revelación. Entonces, mis amados, hay una gran diferencia entre pensar, analizar y razonar humanamente hablando, y lo que viene siendo el discernir o percibir o recibir una revelación. Entonces, este pasaje o este grupo de pasajes nos invita a vivir con una mente renovada y una sensibilidad espiritual profunda. En estos versículos 6 y 7 que tenemos por aquí, Pablo no desprecia la sabiduría, sino la redefine para mí. La verdadera sabiduría no es la que impresiona, sino la que Dios preparó desde la eternidad para nuestra gloria. Mis amados, es una sabiduría escondida tal vez para el mundo, pero revelada a los hijos. Me encanta esta parte y espero usted la está entendiendo, mi amado hermano, tal cual a los versículos. Hablamos, dice el versículo 7, de la sabiduría de Dios en misterio. Una sabiduría oculta la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Quiere esta sabiduría, mi amado hermano? ¿Quiere esta revelación? Ahora, el versículo 8 nos dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, o sea, los gobernantes, mis amados. Les recuerdo que en ese tiempo crucificaron al Señor de gloria porque no entendían quién era. El mundo no puede comprender la sabiduría de Dios. La sabiduría humana sin el Espíritu siempre termina rechazando a Cristo. Sépalo. Ahora, en los versículos 9 al 12, Pablo cita cosas que ojo no vio, ¿verdad? Esta frase del Antiguo Testamento, déjeme le digo exactamente en dónde se encuentra. Ahora no me voy a quedar con la duda, nada más permítame un poquito para decirle exactamente, ¿no?
Cosas que ojo no vio, ¿ok? A ver, en el antiguo... En Isaías 64:4 es donde viene esta. Desde tiempos antiguos nadie ha escuchado, ni oído percibió, ni ojo ha visto a un Dios fuera de ti que actúe en favor de los que en él esperan. Entonces aquí Pablo está citando esta parte, mis amados. Pablo cita cosas que ojo no vio. Y no se refiere al cielo, sino a lo que Dios revela ahora por su Espíritu, mis amados. El Espíritu escudriña lo profundo de Dios y nos lo comunica a nosotros como hijos hoy en día. Así como nadie conoce lo íntimo de una persona, excepto su espíritu, solo el Espíritu de Dios conoce a Dios. Y ese Espíritu, mis amados, nos fue dado. Es por eso la importancia de darle ese lugar o reconocimiento pues, al Espíritu Santo, mis amados, el Espíritu de Dios. Les recuerdo que como cristianos necesitamos en esta madurez espiritual, en este crecer, en este andar, desarrollar esta parte, mis amados, en oración. Esta parte en pedir que su Espíritu Santo nos esté revelando. Hay cosas que solamente usted conoce, ¿me entiende? Nadie más. Pensamientos que son muy íntimos. Ahora sí que solo su espíritu. Pero me sorprende mucho cómo la palabra aquí, mire, si usted presta atención, cuando se refiere al Espíritu de Dios es con E mayúscula. Y cuando se refiere al Espíritu del hombre, aquí en el versículo 11 es donde viene. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino, si se fija, Espíritu viene con E minúscula, del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu con E mayúscula de Dios. Mis amados, todos somos alma, cuerpo y espíritu. Y es justamente su espíritu enlazado con el nuestro cuando comenzamos a entender o Él nos comienza a revelar estas cosas que son ocultas para pues el mundo en general, se pudiera decir. Mas sin embargo, miren, nosotros hemos recibido el Espíritu, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En los versículos del 13 y 14, el Espíritu enseña y da discernimiento. El hombre natural, mis amados, no puede entender las cosas del Espíritu. Mencionábamos también capítulos anteriores que le son locura. Hablar muchas veces de cosas de aquí de la Biblia, de principios bíblicos, meramente razonarlos con el entendimiento humano, suenan muchos absurdos o suenan loco, ¿verdad? Pero cuando es el Espíritu el que nos está guiando, mi amado hermano, es poder, es sentido, es propósito. No es incapacidad intelectual, sino, mis amados, cuando uno no tiene el Espíritu, más bien sería una incapacidad espiritual para poder entender. El discernimiento, mis amados, no es intuición. O sea, cuando uno discierne no es que uno, por ahí dicen, ¿verdad? El sexto sentido o lo que uno puede percibir en algo. No. Va más allá, mis amados. Para mí tiene que ver con iluminación, ¿verdad? Con cosas que de verdad nos saltan a la vista, con detallitos, muchas veces uno puede, ¿verdad?, discernir situaciones, humanamente hablando también. Pues si usted llega a un lugar y se da cuenta de las expresiones, el tono de voz de las personas, ciertas actitudes, bueno, uno discierne, o sea, uno identifica. Pero el discernimiento que estamos hablando va más allá. Dios revela, Dios nos muestra cosas que van más allá, mis amados, de el entendimiento meramente humano.
Fíjese, en los versículos 15 al 16 me encanta, porque termina diciéndonos que tenemos la mente de Cristo ahora. Y esta es una de las declaraciones más gloriosas para mí en toda la Biblia. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, no significa que lo sabemos todo, déjenmela claro, sino que podemos pensar, sentir y decidir alineados a Él. Qué precioso es esto, mis amados. Qué precioso de verdad. Te quiero hacer las siguientes preguntas, esperando pueda reflexionar un poco. Mire, la primera es: ¿estoy tomando decisiones desde la lógica humana o desde la sabiduría del Espíritu? ¿Cómo lo está haciendo, mi amado? Y vaya que estas decisiones pueden ser en todo aspecto, ¿eh? Recordemos que el vivir es Cristo y la vida está llena de muchas áreas, las cuales el Señor tiene respuestas y tiene propósitos. En su familia, en su trabajo, si usted está en algún ministerio, en un servicio dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, en la relación con los demás, todas esas decisiones que uno puede llegar a tomar, ¿lo hace desde la lógica humana o lo hace desde la sabiduría del Espíritu? Ahora, ¿qué área de mi vida necesita discernimiento espiritual urgente? Otra pregunta. ¿Qué área, mi amado? ¿Sabe que los conflictos que se presentan muchas veces son por necesidades no resueltas? Y para mí es bien precioso cuando el Espíritu Santo nos ayuda a entender qué necesidad nos está resolviendo. Hay necesidades emocionales. Yo creo que la principal necesidad que todos tenemos es la espiritual, justo. Porque, mi amado, si en lo espiritual estamos mal, pues ¿cómo vamos a entender lo que Dios tiene para nosotros? Lo que Dios quiere. ¿Cómo va a existir esa comunicación entre el Espíritu de Dios y nuestro espíritu? La otra pregunta es: ¿creo realmente que tengo acceso a la mente de Cristo? Le vuelvo a repetir que tener la mente de Cristo no es que lo sepamos todo, sino más bien que nuestros pensamientos estén alineados a los de Él. ¿Cómo pensaba Jesús? ¿Cómo se dirigía con los demás? Cuando se trataba de la voluntad del Padre, aún sus deseos los dejaba a un lado. Ya vimos 2 ocasiones en las cuales, o más, ¿verdad? Pero bueno, últimamente yo lo mencioné en la predicación del domingo, cuando Él dijo: hago mi voluntad a un lado, ¿verdad? Que no se haga como yo quiero, sino hágase tu voluntad, Señor. Usted y yo podemos tener esa mente del Señor, decir: ay, me gustaría mucho esto, mis planes, mis sueños tal vez van por aquí, pero no se haga mi voluntad, Señor, hágase la tuya. ¿Realmente usted tiene la mente de Cristo? Acompáñeme. Llegamos a una breve oración, pero mi amado, con todo su corazón le invito a que le digamos al Señor juntos: Espíritu Santo, dirigido hacia ti, abre mis ojos para ver como tú ves. Lléname de tu sabiduría y tu discernimiento. Guía mis pensamientos, mis decisiones y mis pasos. Quita de mí toda confusión. Quita de mí toda dependencia de la sabiduría humana. Te pedimos que nos hagas sensibles a tu voz y firmes en tu verdad. Yo quiero pensar con la mente de Cristo. Amén y amén. Qué precioso, mis amados. Gracias a Dios por la palabra. Aplicaciones prácticas para este día, mi amado. ¿Qué invitación le voy a hacer ahora? ¿Qué tarea le voy a dejar, verdad? Ojalá
de verdad, ojalá y sí pueda estar usted cumpliendo o realizando, mi amado. Le repito que la intención de estos tiempos, de estos espacios de reflexión bíblica, no solamente es aprender, sino llevar a la práctica esto que estamos aprendiendo. Ser obedientes en lo que estamos aprendiendo. Amén. Entonces yo quiero invitarle a 3 cosas. La primera, antes de tomar una decisión importante en este día, mi amado, deténgase un poquito y ore. Aunque esté en la calle, mire, deténgase un poquito y ore usted ahí. Y pida al Espíritu Santo, muéstrame tu perspectiva. Pídalo, mi amado. La segunda cosa que yo le quiero invitar en este día. En alguna hora de este día, si usted gusta ya antes de dormir, o si usted tiene oportunidad, ahorita o más al rato, durante la tarde, pero vamos a apagar por 10 minutos cualquier distracción. Pantallas, ruido, música. Y quiero invitarle a que medite. Meditar es pensar en algo, ¿me entiende? No es de que va a poner su mente en blanco ni nada de eso, no. No, medite en un versículo que le recuerde la sabiduría de Dios. Hay salmos, hay proverbios o incluso estos versículos en estos capítulos que estamos viendo de Corintios que nos hablan acerca de la sabiduría. Busque uno, léalo. Hay uno en Proverbios que nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Temor no es miedo, mi amado, sino esa reverencia, ese incluirlo, ese tomarlo en cuenta. Y por 10 minutitos, no más, reflexione en ese versículo que le recuerde la sabiduría de Dios. Y si tiene oportunidad en esos mismos 10 minutos, para que no ocupe más tiempo, escriba una situación que le preocupa y pregúntele al Señor, ¿qué ves tú que yo no estoy viendo? Pero escríbala, mi amado. Algo tiene, cuando uno en papelito o pues ya en estos tiempos, ¿verdad? Utiliza su tablet o su teléfono, hay un blog de notas, ¿verdad? Uno puede escribir los pendientes, uno puede escribir, si es de los que en las predicaciones usted lleva sus apuntes, ¿verdad? Siempre es enriquecedor hacerlo. Pero en ese tiempecito que usted dedique a pensar en un versículo, si quiere ponga el versículo y tal vez escriba esa situación que puede que sea hoy o puede que tenga tiempo que le preocupa, que tal vez no sabe qué decisión tomar o cómo conducirse. Escríbala ahí y póngale, Señor, ¿qué ves tú que yo no estoy viendo? Y pídale. Y yo sé que el Señor le puede dar, mi amado, inspiración, el Señor le puede dar respuesta. Es ahí donde entra el Espíritu de Dios. Y obra de muchas formas, mis amados. En ocasiones nos habla, ¿verdad?, nuestros pensamientos. En ocasiones viene una palabra, algún texto que nos da el camino. Él abre puertas, pone a personas también, mis amados, que pueden darnos pues luz o pueden guiarnos, ¿verdad?, en tomar una decisión correcta que glorifique al Señor. Yo le invito a que, si tiene oportunidad, comparta esta transmisión con alguien que necesita escuchar esto. ¿Usted conoce a alguien que puede bendecir? Y si usted es una persona que recibió esto por alguien, sepa que esa persona que le compartió a usted este mensaje quiere lo mejor para su vida. Siéntase querido y siéntase bendecido en esa área, mi amado. Así es que vamos a hacerlo. ¿Qué les parece, mis amados hermanos? Y pues de esta manera estamos llegando al final de esta transmisión, mis amados. Yo sé que a lo mejor, a diferencia de otras veces que hacíamos estas transmisiones, estamos durando menos tiempo, pero mi amado, mi intención no es durar mucho o poquito tiempo. Mi intención es ser claro con el mensaje, y si este mensaje se puede decir de manera lo más clara posible en poco tiempo, gloria a Dios. En ocasiones tal vez lo vamos a llevar un poquito más, pero lo vuelvo a repetir, aquí lo importante para mí es que el mensaje se dé. Así es que, mis amados, busquemos la sabiduría, busquemos el discernimiento de Dios. Le bendigo a cada uno de ustedes. Primeramente, Dios, si Él no nos lo permite, el día de mañana por aquí nos vemos
para continuar, mis amados, con otra porción más aquí de esta carta a los Corintios, primera carta a los Corintios. Mis amados, les bendigo. Ánimo, excelente día, excelentes tiempos para todos. Bendiciones.